Bien, los hermanos del Ministerio de Alabanza estuvieron realizando una actividad que denominaron Campamento de Alabanza, que en años anteriores se había llevado a cabo acá en la iglesia, pero que ahora desearon y quisieron hacerlo allá en la isla Victoria, para acuerpar también a algunas de las filiales cercanas y poder de esa manera compartir una bendición con todos ellos. Y hablaban de un tema que tenía que ver con correr con la visión, correr con una visión, para poderla, ¿para qué correr con una visión? Para poder compartirla con los que no la conocen, para poder compartirla con los que no saben nada absolutamente acerca de ello, para que el mundo entero se dé cuenta qué es lo que Dios ha establecido sobre los moradores de la tierra, para que la gente conozca cuál es el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas aquí, hoy que nos encontramos sobre la faz de la tierra. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y la Biblia dice que Dios cumplirá su propósito en cada una de nuestras vidas. Ahora, la Biblia en el libro de Habacuc, puede abrir sus Biblias ahí, por favor. Pueden abrir sus Biblias ahí. Nos habla de cosas interesantes. Me gustaría dejar algunas ideas en su corazón. Este es un profeta que, aunque mucha gente lo considera que no solamente realizó un ministerio profético para dar a conocer una palabra de Dios que vino a su vida, sino que desarrolló el oficio profético, viviendo como tal en medio de un mundo en crisis, en medio de un mundo con gran necesidad, en medio del pueblo de Israel que sufría violencia, sufría persecución, sufría destrucción, que caía en desánimo, que tenía descrédito, se desacreditaba su reputación delante de los pueblos de alrededor, porque en lugar de ser luz para las naciones, como Dios había establecido que debería ser su pueblo, se volvían tinieblas en medio de las naciones de alrededor. Se volvían tinieblas porque no alumbraban absolutamente nada, sino que estaban apagados, solo humeando nada más. Solo humo salía de ellos. Y eso no permitía que la gente se diera cuenta de la grandeza de Dios operando en medio de su pueblo. Muchas veces a nosotros nos puede pasar lo mismo. Muchas veces nosotros, en lugar de ser luz a las naciones y luz en medio de la gente que nos rodea, solamente humo despedimos, y la gente no se da cuenta que ahí delante de ellos hay hijos e hijas de Dios, porque no estamos realizando o cumpliendo la labor que Dios nos ha encomendado. Habacuc, dicen algunos, que puede significar su nombre el que abraza o el que lucha. Y Habacuc no es un libro profético como los demás, en donde normalmente la Biblia dice: esta es la palabra de Dios o del Señor que vino al profeta tal en el año del rey tal, el nombre del rey, diciendo de esta y de esta manera, así ha dicho Jehová. No es así. Tampoco es que, como el caso del profeta Isaías o del hombre de estado llamado Isaías, que oye una conversación de la Trinidad allá en la gloria eterna. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablan y dicen: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías capítulo 6. Y aquel hombre que escuchó aquella conversación, aquel hombre cuyos oídos espirituales se habían abierto para conocer o para escuchar lo que Dios estaba hablando, ese hombre responde: heme aquí, aquí estoy dispuesto. Heme aquí, dicen los que saben, que no solo significa eso, sino que quiere decir: no tengo mucho, pero lo que tengo lo pongo a tu disposición, pero lo que tengo te doy. Heme aquí, envíame a mí. Haz tu voluntad en mí, usa mi vida, que yo estoy dispuesto a poner por obra todo lo que tú quieras que yo haga.
De esa manera tampoco fue llamado Habacuc. El libro de Habacuc nos habla de que el hombre de Dios, el profeta, el que abraza, el que trataba de abrazar a un pueblo en necesidad, un pueblo necio, un pueblo terco. Permítame presentarle esta plataforma pues para que entendamos mejor por qué es que Habacuc se queja delante de Dios. Porque la Biblia no dice exactamente que Dios hablara a Habacuc diciéndole esto y esto es lo que tienes que decir al pueblo, sino que fue Habacuc el que clamó a Jehová para preguntarle por qué se estaba dando eso en medio de su pueblo. ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era la razón? ¿Será que el pueblo no alaba a Dios? ¿Será que el pueblo no tiene los brillos que debería de tener? ¿Será que el pueblo merece ser castigado? ¿Será que el pueblo se ha vuelto idólatra? Y en lugar de adorar a Jehová, el único Dios verdadero, adoran a Baal y a Astarot, o Astarte, como usted lo quiera decir, a Cera, pues, si usted quiere. Y adoran otro tipo de divinidades que los de alrededor tenían por dioses, y que ellos habían copiado las mismas prácticas o rituales de las religiones paganas de alrededor, especialmente de la religión cananea, que significa prostitución, fornicación, degeneración completa. Y este hombre pregunta a Dios: ¿hasta cuándo voy a estar clamando? ¿Hasta cuándo voy a darme cuenta que hay violencia y que tú no nos salvas? Y si usted lo lee detenidamente, esto es una radiografía, esto es una copia de lo que está sucediendo en nuestra nación y en las naciones de alrededor, en las naciones de América Latina y del mundo entero, ¿por qué no decirlo? El día de hoy. ¿Hasta cuándo el pueblo de Dios clamará? ¿Por qué cuando más clamamos peor se ponen las cosas? ¿Por qué cuando el pueblo ayuna peor se ponen las cosas? ¿Por qué en lugar de que la gente se afirme, la gente se desanima más? ¿Por qué en lugar de que la gente venga, pero a borbotones al templo, mejor deciden no venir? ¿Por qué es que se vuelven fríos y la fortaleza del amor frío, como es una fortaleza diabólica, afecta la vida y el corazón de los hijos de Dios y de las hijas de Dios? ¿Por qué? Porque se ha multiplicado la maldad, y porque se multiplica la maldad el amor de muchos se enfría. Porque se multiplica la maldad, entonces hay desgracia alrededor, porque el pueblo de Dios cae en la misma situación y copian las mismas actitudes que el mundo está teniendo. ¿O por qué razón es que suceden estas cosas? Uno se lo pregunta, y aunque uno no quiere establecer un juicio de valor, y aunque uno no quiere establecer una declaración profética total, rotunda, contundente, en medio de todo uno llega a concluir que esto que le voy a decir es una realidad. ¿Por qué razón no se resuelven las cosas? ¿Porque nosotros no nos arreglamos con Dios? ¿Porque nosotros no nos ponemos a cuentas con Dios? ¿Porque no hay ni siquiera un remanente fiel el día de hoy que alabe a Dios, que adore a Dios, que sirva a Dios en espíritu y en verdad, como Él lo merece? ¿O por qué será que esto ha sucedido? ¿Será que lo que está cayendo sobre las naciones es el juicio de Jehová de los ejércitos? ¿Será que esto se parece mucho a Apocalipsis capítulo 6? Y que Apocalipsis capítulo 6 es algo que sucederá en la tribulación. Y que en lo personal, por lo menos este que les habla, cree que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Si algunos creen que pasarán por la gran tribulación, es cosa de cada quien. Tendrán versículos que pueden argumentar y que pueden poner por argumento para decir: sí, la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación. Sí, cómo no. Pero el Señor nos dice que porque hemos sido fieles y porque hemos guardado su palabra y no hemos negado su nombre, Él también nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre todos los habitantes de la tierra. Dios tiene que levantar a su pueblo, y cuando Dios levante a su pueblo, entonces se va a desatar una tribulación como jamás se haya visto sobre la faz de la tierra en los tiempos antiguos ni en los tiempos presentes. Y eso será, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero en Apocalipsis 6 se nos habla de un caballo blanco, se nos habla de un caballo negro, se nos habla de un caballo bermejo, se nos habla de un caballo verdoso, amarillento, algo por el estilo. Y cada uno de estos caballos tipifican algo. El caballo blanco normalmente se ha pensado porque dice que salió para vencer y que se fue dado un arco y flechas y al jinete que lo montaba y cosas por el estilo.
y se le puso una corona. Y entonces la gente interpreta eso y dice: ese debe ser el Señor. El Señor no es ese. El Señor Jesús no usa arco y flecha. El Señor Jesús usa una espada, la espada del Espíritu, que es su palabra. Y el caballo blanco de Apocalipsis 6 no es el mismo caballo blanco de Apocalipsis 19. Y en Apocalipsis 19 el Señor, con sus santos millares, incluyendo los santos millares, la iglesia que Él redimió y que levantó para llevarla a las bodas del Cordero, regresan para instaurar sobre la faz de la tierra el reino milenial, un reino de 1000 años. Y en el muslo está escrito un nombre que dice: el Verbo de Dios, Cristo Jesús, Señor nuestro. Regresa para reinar, para gobernar. Pero habla esto de muchas cosas, como por ejemplo habla de la inestabilidad económica. Caballo negro, el jinete tiene una balanza, y eso me habla de pesas, y eso me habla de producto, y eso me habla de algo que se va a tener que pesar. Y habla todo esto de situaciones difíciles en cuanto a la economía. Estamos viviendo situaciones difíciles en cuanto a la economía. La gente no puede dar muchas veces porque está teniendo problemas en cuanto a la economía, y no le alcanza ni para subsistir a ellos en su mismo hogar. Eso es natural, ¿no? Y lo más lógico es pensar: primero soy yo, primero es mi familia y después la obra de Dios. Pues cuando nosotros deberíamos pensar: primero es Dios y después Dios suplirá todo lo que me falte. Porque dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo. Pero hemos confundido los términos cada uno de nosotros, y los hemos confundido en medio de la situación crítica en que nos enfrentamos, que tenemos que enfrentar. Y lo hemos confundido, y no quiero criticar a nadie porque todos pasamos por esta situación. Por algo yo oro: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Por qué? Porque muchas veces dudamos de lo que Dios puede hacer en medio de nosotros. Porque muchas veces no hemos creído lo que Dios puede hacer en medio de nosotros. Hemos creído que Dios lo ha hecho en otro tiempo. Hemos creído que Dios lo puede hacer con aquel fulano, con aquel mengano y con aquel perencejo. Pero no creemos que nosotros somos dignos de recibir el favor de Jehová de los ejércitos. Pero usted es un hijo de Dios, ¿verdad? Y usted es una hija de Dios, hermana amada en el Señor. Y por lo tanto, entonces, si aquel es redimido con la sangre del Cordero y usted es redimido con la sangre del Cordero, entonces el mismo derecho tiene aquel que tiene usted también. Aleluya, alabado sea el nombre de Dios. Pero cada uno de estos caballos ahí en el Apocalipsis representaba eso: guerra, muerte, destrucción. Y muchas veces lo que está sucediendo acá es semejante, es similar. Hay violencia extrema, hay muerte a cada rato, 16 muertos a veces diariamente, a veces se dice que disminuyen, a veces se dice que aumentan, a veces se dice que esto y lo otro, y la economía, y se desestabiliza cada vez más y más. El petróleo sube, y la gasolina sube, y las comestibles suben, y los trabajos, el trabajo aumenta, el sueldo no sube, y tanta cosa, ¿no? Y la gente se aflige, y la gente se preocupa, y la gente se deteriora, y la gente se desgasta orando y orando, y las cosas no funcionan, o parece que no funcionan. Siempre Dios tiene un remanente fiel. De alguna manera Dios va a guardar a su pueblo, pero su pueblo no está exento de pasar situaciones difíciles como la que estamos pasando, pues. Pero Dios va a guardar a su pueblo, y si es un remanente fiel, Dios tiene que guardarlo todavía mucho más, y a ese remanente fiel Dios tendrá que suplir todo lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es lo mismo ser pueblo de Dios que remanente fiel de Jehová de los ejércitos. Pueblo de Dios puede ser mucha gente, pero remanente fiel es alguien que vive de acuerdo a los principios que Dios ha establecido en su palabra. Con Cristo en la doctrina y con Cristo en los principios, pues. No con Cristo en la doctrina y con Satanás en los principios. A veces no sabemos la Biblia de memoria, a veces sabemos la Biblia de pe a pa, pero en los principios actuamos de la mano del diablo, lamentablemente. Y actuamos como que no conocemos de Dios. En la práctica actuamos como que ni siquiera Dios ha cambiado, lavado nuestras almas del pecado y de la maldad. Habacuc se queja delante de Dios. Tiene Habacuc capítulo 1. Este es un estudio largo definitivamente, pero lo tiene ahí. Habacuc 1, versículo 1 en adelante. La profecía que vio el profeta Habacuc. Él vio las cosas que se estaban dando ahí, y por eso reclama, es una queja. Algunas Biblias tienen queja primera queja de Habacuc delante de Jehová. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Oiga,
¿Hasta cuándo vamos a clamar? ¿Hasta cuándo vamos a seguir ayunando? ¿Hasta cuándo vamos a seguir desgarrando nuestros corazones delante de Dios? ¿Hasta cuándo nos vamos a seguir postrando? ¿Hasta cuándo vamos a ver que la mano de Dios se mueve? Hemos visto que la mano de Dios se mueve. Hemos visto, sí, Dios nos ha guardado definitivamente, que Dios ha sido bueno, pues. Porque otros no llegan a la casa, otros en el camino se mueren. Otros no aparecen ya, se desaparecen de repente. Otros como que se los tragó la tierra. Bueno, tanta cosa por el estilo, pero Dios ha sido bueno. Dios ha sido fiel. Estamos aquí todavía, ¿no? Dios ha sido fiel, aleluya. Y en medio de todo, nos guste o no nos guste, le guste al diablo o no le guste, Dios ha sido bueno, aleluya. A su nombre sea la gloria. Y Dios quiere seguir siendo y mostrando su bondad para con cada uno de sus hijos. Su pueblo debe ser un pueblo bendecido, un pueblo exaltado. Pero Habacuc clama a Dios y le dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué es que clamamos para que se quite la violencia y no se resuelve nada? ¿Por qué peor se vuelven las cosas? ¿Por qué en los mismos centros penitenciarios hay desórdenes y destraves y relajos? Y de ahí dicen que dirigen todas las operaciones de narcotráfico y de crimen organizado y de tanta tontera más. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será que clamamos y las cosas no funcionan? ¿Por qué será que clamamos y Dios no hace nada aparentemente, o Dios no se mueve aparentemente? Y lo digo con respeto a Dios y a ustedes. ¿Por qué será? Hay un juicio que Dios estableció, seguramente. Y aunque es una ola de juicio que viene y que ha venido sobre los moradores de la tierra, y que en medio de nuestro clamor, aunque el pueblo de Dios será guardado como remanente fiel, decía, pero en medio de todo, el juicio tendrá que llevarse a cabo. Algo tendrá que ejecutarse. Algo tendrá que pagar el género humano a su debido momento. Lo que se siembra es lo que se cosecha de todas maneras. Si segamos para el espíritu, del espíritu vamos a cosechar o segar vida eterna. Pero si sembramos para la carne, de la carne cosecharemos corrupción, desórdenes, degeneraciones al por mayor. Mire el versículo 3: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Por eso es que no cumplimos al pie de la letra tu palabra, Señor, porque las cosas están de mal en peor. Por eso es que a veces nos descarriamos, Dios mío, porque las cosas vemos que suceden para el impío en bendición y para nosotros en destrucción. Por eso es que a veces no te alabamos como debemos alabarte. Por eso es que a veces no servimos como debemos servirte. Por eso es que a veces nos hemos desanimado y mejor ni nos congregamos. Por eso es que a veces nos da temor hacer las cosas, porque parece que cuando hago las cosas para ti, peor me va a ir. Quizá el dardo de fuego del diablo me va a alcanzar. Hermano, su vida está escondida con Cristo en Dios. Dios no va a permitir que usted sea probado más allá de lo que pueda resistir. Y con cada prueba o tentación que venga, Dios juntamente con la prueba dará la salida para que pueda soportar o para que pueda resistir. Es difícil aceptarlo, es difícil decirlo, es difícil vivirlo, definitivamente que sí es difícil. Y los que están metidos en el problema ahora en día, es difícil aceptarlo definitivamente. Y aunque parece que estamos tranquilos y parece que no nos afecta, en medio de todo, adentro hay un problema. Y adentro hay una duda, pero terrible. Y Señor, y vas a obrar, y Señor, y te vas a mover, y Señor, y vas a hacer el milagro, y Señor, y lo vas a permitir, y Señor, y esto y lo otro, y Señor aquí, Señor allá. ¿Hasta cuándo vas a permitir que esta situación se siga presentando? Ahora vea lo que dice Dios a Habacuc en su respuesta. Parece que Habacuc espera oír que Dios le diga: no, hombre, no te preocupes, ya mando la bendición, ya destruyo toda violencia, ya despedazo al que está siendo usado por el diablo. Ahorita mismo arraso con todos aquellos que son hijos del diablo y que perturban a mi pueblo. Pero la respuesta de Jehová es una cosa completamente asombrosa, en verdad. Una cosa que lo deja impresionado a Habacuc, en verdad. Mire lo que dice, versículo 5: mirad entre las naciones. Esa es la respuesta de Dios. Mirad entre las naciones y ved y asombraos.
Oiga, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Ahora, si sacamos del contexto ese versículo, entonces el versículo lo podemos interpretar de muchas maneras. Y una de las primeras maneras en que podríamos interpretar el versículo es: hermanos, mire, aquí Dios está estableciendo que va a hacer una obra milagrosa, una obra todopoderosa, una obra magistral como solo Él lo puede hacer, una obra de milagros y prodigios, una obra donde va a destruir toda fuerza del mal, y ni siquiera aunque nos la cuenten ahora en día vamos a creerla, porque Dios se va a mover con poder de lo alto. Aleluya, gloria a Dios. Y la gente se emociona, y la gente brinca, y la gente aplauda, y la gente grita, y la gente remolinea, y la gente, bueno, de todo. Pero si usted no lo saca del contexto, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es otra cosa diferente. Lo que quiere decir es que Dios va a hacer una obra que no la vamos a creer, porque no vamos a aceptar que Dios, siendo bueno, quiera oprimir aparentemente a su pueblo. Vea lo que dice. Versículo 6. O sigamos con el 5 pues. Porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Versículo 6. Porque he aquí, ve el conectivo gramatical, aunque se la cuenten en vuestros días, no la creeréis. Porque he aquí, como quien dice, esta es la obra que yo voy a hacer. Yo levanto a los caldeos, los de Babilonia, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Arrasan con todo, pues. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios, con minúscula, a sus divinidades. Las diferentes divinidades que podían haber en Babilonia, a los que ellos adoraban. Vea lo que Dios va a levantar: una nación que va a oprimir al pueblo de Israel. En este caso, una nación que va a perturbar la paz del pueblo de Dios. Una nación que va a llevar cautivos a los de Israel, a Babilonia, pues, y ahí los llevó cautivos, pues. Fueron llevados cautivos a Babilonia un montón de gente. Cuando Jerusalén fue horadada en su muralla, fueron llevados cautivos un montón a Babilonia. Y en Babilonia la gente no quería cantar a Dios. Ahí colgaron sus cítaras en los sauces y lloraban diciendo: junto a los ríos de Babilonia. Ahí el salmista lo dice de esa manera. No querían alabar a Dios, no querían adorar a Dios, no querían hacerlo lejos de su tierra. Querían estar en Jerusalén adorando a Dios. Pero la gente no lo podía entender, cómo Dios iba a levantar una nación para oprimirlos. Era para despertarlos. Pero ¿cómo va a usar una nación y va a quedar la nación tranquila si está atentando contra la dignidad del pueblo de Dios, está atentando contra el bienestar del pueblo de Dios? A su debido momento, esta nación, aunque fue usada por Dios para poder aguijonear a su mismo pueblo, a su debido momento tendrá su castigo también. Y ahí la Biblia lo puede uno encontrar, cómo Babilonia fue también destruida y cómo fueron despedazados y cómo fueron deshechos pues por completo. La otrora gran nación, la otrora gran Babilonia fue destruida. Pero vea la manera cómo se iban a levantar para oprimir al pueblo de Dios. ¿Será cosas así que suceden el día de hoy? ¿Será cosas como estas que están sucediendo el día de hoy? Y parece que uno no encuentra solución a los problemas. Y uno clama y la cosa sigue igual. Y uno clama y más termina en clamar que salir desanimado, hasta aún del mismo clamor que hace, porque parece que ni uno está creyendo lo que le está pidiendo a Dios. Y no crea que la cosa es una cosa nacional, es una cosa generalizada. Y me atrevo a decirle que es una cosa a nivel mundial.
Hablaba con unos 2 o 3 pastores de Guatemala, quizá 3, para ser exacto, más una hermana predicadora, y los 4 me decían lo mismo: hay apatía en el pueblo, hay indiferencia en el pueblo, hay desánimo en el pueblo, la cosa no funciona. Le ponemos hay un hermano que predicó aquí la vez pasada, un hermano de apellido Pulido, un español radicado en Guatemala desde hace mucho tiempo. Ustedes algunos lo recordarán tal vez. Un hombre que profundiza en la escritura, un hombre profundo en la palabra, pues tan profundo que hasta aburridos salieron un montón después de que les predicó como 2 horas. Sí, es verdad. Ahí ustedes me lo dijeron, pues por eso es que lo digo. Entonces este hermanito me dice: hermano, me dice, sin quererme jactar, le servimos los manjares más exquisitos que puedas imaginarte en cuanto a la palabra, pero la gente le vale un bledo. La gente, por más manjares que le sirvan, no los quiere agarrar, no se los quiere comer, no le importa, porque se han dedicado a sus propias necesidades, a satisfacer sus propias necesidades. Y no digo algo más porque a lo mejor la gente lo puede tomar como algo que yo lo digo para molestarle. Pero la gente se ha dedicado a interesarse solo en sus propias, o a satisfacer solo sus propias necesidades físicas, académicas, familiares, etcétera. Pero no adorar a Dios. Eso es ahora la última parte. Eso es ahora la última instancia. Eso es si hay tiempo. Pero hay que hacer otras cosas que son más importantes. Además, antes que hubiese iglesia, hubo una familia y hay que atenderla, de acuerdo. Pero antes de su familia, Jehová de los ejércitos existe. Antes que usted existiera, Dios es Dios y Él no cambiará, aleluya. Y Él es digno de toda honra, gloria y alabanza. Debemos postrarnos delante de Dios, debemos adorar a Jehová de los ejércitos. No me dice: es de más, la gente no quiere, la gente se cae en crisis por gusto. Otro hermano me dice: hermano, hemos notado acá, no sé si usted allá en El Salvador ha notado esto, pero hemos notado una indiferencia tal, la gente no se... Mire, hermano, me dice, gente que vive a 10 kilómetros de la iglesia van llegando aún a pie, porque él trabaja en una iglesia o sirve en una iglesia que no está propiamente allí en la ciudad, ¿verdad? Pero me dice, van llegando a pie, y los que viven enfrente no se atraviesan la calle para congregarse. Es duro, ¿no? Y dije yo: ¿a qué se parece eso? No me suena, porque allá en El Salvador no sucede eso. Porque en El Salvador la gente, olvídese, vive en Santana, vienen hasta aquí porque gloria a Dios, aquí le llega. ¿Qué va a creer? Se quedan viendo al FAS. Es duro. La palabra es tremenda. Ahora, ¿qué es lo que Dios está diciendo ahí? Voy a apretarlos para que despierten, para que se den cuenta cómo deben de buscarme. A veces bajo presión es que funcionamos, fíjese. Es triste, hermano. Es triste, pero solo bajo presión funcionamos. Cuando ya faltan 5 minutos para la hora, apurate, vamos. Pero las 5 horas anteriores pasamos, pero perdiendo el tiempo, pero de la peor manera posible. Ahora fíjese bien, versículo 12, para que vea la segunda queja de Habacuc. Y ante lo que Dios le dijo, Habacuc, ¿cómo reacciona? Habacuc conoce a Dios. Habacuc sabe los atributos de Dios, los conoce. Y Habacuc dice, en otras palabras, voy a tocar el corazón de Dios, expresándole quién es Él para mí y cómo Él debe ser visto en medio de su pueblo, para que Él entienda que no debe hacer estas cosas, sino que debe de retractarse. Pero vea lo que le dice Habacuc entonces. Versículo 12, ¿lo tiene? ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No eres tú eterno? ¿No has visto tú todo el accionar de tu pueblo, Señor? ¿No eres tú nuestro Dios, el santo de Dios, el santo de Israel? No moriremos, no moriremos.
Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. A ese pueblo, pues, a ese pueblo o a cualquier otro. Pero mire lo que le dice en el versículo 13: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Eres bueno, Señor, eres puro, eres santo, 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 eres limpio de ojos, no puedes ver el mal, no puedes ver un agravio para tu pueblo. ¿Por qué permites que tu pueblo sea agraviado? ¿Por qué te permites que tu pueblo sea destruido por el impío? ¿Por qué permites que esta gente pueda ser levantada sobre nosotros, tus hijos, y seamos nosotros como peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Sacará a todos con anzuelo, versículo 15, lo recogerá con su red y lo juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red la consideran su gloria, su red consideran su poder, su poderío militar que los va a aplastar, y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque en ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Eso es lo que Habacuc le dice al Señor. Ahora, el capítulo 2 es algo interesante. Habacuc se queja, pues siempre le reclama a Dios, le dice: Dios, tus atributos no son así, algo está fallando, algo no entiendo, algo no puedo ver bien, en algo me he equivocado. Tú quizás no has hecho las cosas adecuadamente, pero algo está fallando acá. No sé qué pasa, Dios mío, pero algo tienes que hacer para que las cosas cambien. No puede ser que tu pueblo sea destruido por los impíos. No puede ser que tú vas a potenciar al impío sobre el justo. No, el justo por la fe vivirá, Señor. ¿Qué pasa? Y fíjese que el libro de Habacuc, siendo un libro tan pequeño, en el Antiguo Testamento es un libro bastante mencionado allá en el Nuevo Testamento. Este versículo de el justo por la fe vivirá, en 3 ocasiones se menciona en el Nuevo Testamento. Ese versículo, más el justo por la fe vivirá, se menciona en el libro de Romanos, o en la carta de Pablo a los Romanos, en la carta de Pablo a los Gálatas. Se menciona, el escritor a los Hebreos lo menciona también. Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38. Ahí se menciona. Cuando Pablo habla en su discurso en Antioquía de Pisidia, que está con Bernabé, él menciona un versículo que tiene relación con Habacuc capítulo 1, versículo 5. Eso que hablaba de que haré en vuestros días una obra poderosísima, sorprendente, que aunque os la cuenten no la podréis creer. Tremendo, ¿no? Interesantísimo, en verdad. Entonces se menciona mucho el libro de Habacuc. Y hay otras porciones más. Algunos dicen que esta porción de Habacuc capítulo 13, especialmente versículo 17, versículo 18, tiene que ver con Filipenses capítulo 4, versículo 4 y versículos 19. Cuando habla Pablo diciendo: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Porque acá dice que aunque la higuera no florezca y ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Regocijaos, otra vez digo, regocijaos, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Por qué? Porque mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Señor nuestro. Y entonces la gente, los entendidos en la materia, hablan mucho acerca de este libro. Allá en el Nuevo Testamento se mencionan muchas cosas. Es un libro interesante, es un libro muy importante seguramente. Y especialmente porque en medio de la prueba que el pueblo de Dios está sufriendo, Habacuc mismo decide tomar su posición y en lugar de reclamar, esperar que Dios haga lo que Él ha establecido sobre la nación.
Y es por eso que en el capítulo 2, Habacuc, al entender o al tratar de entender lo que Dios quiere hacer, a veces no entendemos lo que Dios está haciendo. ¿Cómo va a comprender usted si le está yendo mal? Y usted diga, sí, Dios está tratando conmigo, ¿eh? No, normalmente no lo entendemos así. Normalmente entendemos que es una opresión maligna. Normalmente entendemos que es hay que reprender al diablo, pues. Y a veces por más que reprende las cosas no funcionan. ¿Por qué? Porque a lo mejor el diablo se está burlando de nosotros cuando lo estamos reprendiendo, porque el problema no es que el diablo quiera irse o no quiera irse, sino que el problema es que tenemos orificios en el escudo de la fe. El problema es que tenemos pecados no confesos o no confesados delante de Dios, y por eso no vivimos una vida agradable delante de Jehová de los ejércitos. El problema es que no hemos consagrado nuestras vidas o no hemos renovado nuestros votos o nuestras promesas de consagración delante del Dios Todopoderoso, y por eso es que vivimos mal. Por eso es que vivimos una vida arruinada, hermanos amados, en Cristo Jesús. Y no crea que esto es una cosa que en esta iglesia sucede. En otros no sucede porque nosotros no sabemos si sucede o no sucede, porque yo por lo menos no ando metido en medio de ellos, pues. A lo mejor algunos van y se meten en otros lugares, pero yo no, por eso no me doy cuenta. Pero que problemas hay, seguramente que hay. Y la gente a lo mejor no habla de eso, porque nadie habla mal de su casa aunque se esté cayendo, dice un dicho por ahí, un adagio popular. Sin embargo, problemas hay al por mayor. Y sobre todo la insensatez de la gente, sobre todo la negligencia de las personas, sobre todo la indiferencia y apatía de las personas, que prefieren esforzarse para sus propias cosas que dedicar un tiempo para alabar y adorar el nombre de Jehová de los ejércitos. Hay gente que no puede dar un minuto más para servir a Dios. Y ese minuto puede ser clave para tu bendición, amado hermano. Así como hay gente que no da un minuto más en su trabajo, ¿verdad? Y antes de que llegue la hora, un minuto antes ya está listo para marcar. Y si ahora es digital el asunto, ya está listo para poner el dedo o la mano. Dactilográfico, no sé cómo le llaman ahora ese volado. Pero la cosa es que ahí está listo uno. Pues de la misma forma en la iglesia, antes de que digan amén, ya van todos para afuera. Por ahora le llevan después los volados ahí. Porque la gente hace el grande burucas y entonces después ya no se sabe. Y en medio de la buruca aparecen gente que, bueno, mejor ni hablamos. Pues con esto le voy a decir todo. Mire, ahí acabo de ver que están tomando fotos para sacar la tarjeta de membresía. Acabo de ver a una persona que no es bautizada en agua tomándose fotos ahí. Ahora, pagar no era difícil, ¿no? Pagar el precio es lo difícil, espiritualmente hablando. Pagar el pisto no es difícil. Ahora, ¿qué con esta persona? ¿Se va a bautizar? Esperamos que sí. ¿Y si no? Ya tiene su tarjeta. Qué cachado, ¿va? Qué simpático, ¿no? Bueno, así las cosas, ¿no? Ahora, ¿por qué no controlan eso, pues? Yo no voy a estar ahí metido viendo todo. Quiero ver vos, así ya te bautizé. Porque no vieron la hoja que llenaron, pues. Ahora, usted tiene su trabajo, ¿verdad? Y en su trabajo usted se esfuerza, pues, y se faja, man, porque si no lo echan del trabajo. Y hoy hay que cuidar los trabajos, porque hoy no hay trabajos. Y están echando a medio mundo. Fábrica de empleos. Entonces hay que cuidar el trabajo, ¿no? Pero ¿y en la iglesia? Y no que de aquí depende todo, pues. Y no que Dios debe ser el primero y de ahí dependen todas las cosas. ¿Por qué no le damos a Dios lo que a Él le pertenece y lo que a Él le corresponde? Habacuc entiende. Y Habacuc dice, le dije que esto era largo, ¿eh? Pero debo terminarlo, pues. Habacuc capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. ¿Y ese guarda será el ángel de la guarda? Sobre mi guarda estaré. ¿O qué? Y sobre la fortaleza afirmaré el pie.
y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Voy a estar en mi lugar de vigilancia. Amén. Voy a estar vigilante. Voy a estar con mi mente y corazón abierto a lo que Dios quiere decirme. Y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Ahí en el lugar donde estoy voy a estar firme, pues. Y en Jehová, Él será mi fortaleza. Aleluya. Hermano, usted tiene que afirmarse, usted tiene que identificarse con Cristo y con la obra donde está metido, pues. No es posible que después de haber recibido bendiciones en la iglesia y después de que Dios ha tratado con su vida, usted sea ingrato y usted haga una cosa completamente desagradecida delante de Dios. No es posible, no es lógico pensarlo así. Lo más lógico es pensar que usted se va a ir contento, alegre, y al día siguiente va a estar con ganas de volver y va a regresar a la semana siguiente a alabar y adorar el nombre de Jehová de los ejércitos, y que va a entrar por las puertas del templo con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Y la gente se va a sentir hasta extraña de verlo a usted, que antes no lo hacía, pero ahora lo hace para la gloria de Jehová de los ejércitos. Y usted dirá: es que antes yo era ciego, es que antes yo era cojo, es que antes no sabía, es que antes mi alma estaba deformada, es que antes yo era un minusválido espiritualmente hablando, pero ahora soy libre para la gloria de Dios Todopoderoso. Sobre mi guarda estaré, aleluya. Afirme su pie, afirmemos nuestro pie, vigilemos atentamente. Es que el vigilante no debe estar durmiendo, pues. El vigilante debe ser un atalaya, pues, como dice un hermano por ahí: aquí estamos como atalaya, varón. Y después anda buscando la definición de atalaya, ¿verdad? Bueno, pero ahí dice: y velaré para ver lo que se me dirá. Me quedaré despierto para saber qué es lo que Dios quiere y qué he de responder tocante a mi queja. Y vea el versículo 2. En esa vigilancia, en esa disposición, con esa actitud, y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión. ¿Cuál visión? Esa visión. Esa visión. ¿Cuál visión? Esa visión que está ahí. Que van a tener problemas, que van a ser aplastados, que van a ser oprimidos, pero que yo voy a sacarlos en victoria también. Escríbelo. Que no va a durar para siempre esa situación, pero que mi pueblo debe hacer algo, debe estar firme. Así como tú vas a estar firme, mi pueblo debe afirmarse también. Escribe la visión y declárala en tablas, tablillas de barro, para que corra el que leyere en ella. Enséñala, declárala. ¿Para qué hay que declararla? ¿Para qué hay que enseñarla? Para que corra el que leyere en ella, para que escape por su vida el que lea lo que allí va a decir. Dígale al mundo lo que le espera, este mundo en crisis. Dígale al mundo a qué se expone la persona si sigue en una situación semejante a la que está viviendo. Dígale a la iglesia misma: lee la visión, mira lo que Dios ha establecido. Esto no lo sufrirá el remanente fiel. Pero hay problemas, ¿no? Hay dificultades. Hay un hermano ahí que me dijo: mire, hermano, me dice, yo desde hace tiempos empecé a decirle a la iglesia que ahorraran, que compraran alimentos no perecederos, y que compraran para un mes y que lo guardaran por ahí, y para el siguiente mes, si podían pues hacerlo, lo guardaran, y así guardaran hasta 6 meses. Y cuando llegaran los 6 meses de haber ahorrado todo eso, se comieran el primer mes. Y cuando se estén comiendo el primer mes, con el pisto que no van a invertir, porque ya tienen la provisión, compren para el 6º mes otra vez. Y así vayan reponiendo y reponiendo. Y dije yo: que simpático ese plan, ¿no? Ahora para empezar a ahorrarlo está fregado, ¿no? Para empezar a comprar los comestibles no es tan fácil. Porque hay que comprar bolsas de frijoles naturas y todos volados, o ¿verdad? Algo así, pues. Y si no, pues frijoles de esos duros para que les ponga fuego a más no poder. Pues sí, pues algo, pues. Pero para irse comiendo así poco a poco y luego ir sustituyendo, y se come este pedazo y bueno, vuelve a sustituirlo y come esto y ahí compra otro pedazo, y entonces ahí va. Y ahí va. Pero la cosa es que
No es fácil, ¿no? Pero de alguna manera habrá que hacer, pues. De alguna manera habrá que ingeniárnoslas. De alguna manera Dios proveerá y suplirá. De alguna manera Dios extenderá su mano de poder para sacarnos de victoria en victoria. Pero hay que escribir la visión y declararla en tablas para que corra el que leyere en ella. Ahora ve una cosa. Esto es lo que normalmente hemos declarado. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, todavía por un tiempo, todavía no se va a llevar a cabo a plenitud, habrá todavía atisbos, chispazos de opresión, de situaciones difíciles, le está diciendo Dios a Habacuc. Aquí estamos viviendo unos momentos difíciles, ¿no? Pero la tribulación propia será peor todavía. La iglesia habrá sido arrebatada para la gloria de Dios. Pero en medio de todo es tribulación lo que estamos pasando, momentos difíciles lo que pasamos. Gente que tiene que conseguir 2, 3 trabajos para poder salir adelante, subsistir. Gente con maestrías y trabajando, ganando pues una miseria, por decirlo así, pues. ¿Por qué? Porque no consiguen un mejor trabajo, pues. De hecho hay gente que tiene especialidades y muchas veces comparando los sueldos con los sueldos que le pagan a algunos de los del personal de la iglesia, pues todavía gana más los del personal, aunque sea por alguna prestación, pues. Porque hay gente que trabaja hasta en cuestiones del seguro social y no le dan seguro social, imagínense. Qué triste, ¿no? Yo no sé por qué. Quizá me equivoque, ¿verdad? Al decirlo así. Habrá que hablar con alguien, pues. ¿Pero con quién vamos a hablar? ¿Con alguno de estos maestros? ¿Para qué? Hay que hablar con Dios, pues. ¿Y Dios qué nos va a decir? Escribe la visión en tabla y declárala. ¿Y Dios qué nos va a decir? Afirma tu pie y estate firme porque yo te voy a hablar, pues. ¿Y Dios qué nos va a decir? Tienes que afirmarte para poder estar en paz conmigo y estar enseñando mi palabra de la manera que yo quiero que sea enseñada, pues. Y avivarte de la manera como yo quiero avivarte, pues. Y Dios es Dios de vivos y no de muertos, pues. Entonces, y el pueblo del Señor no tiene un solo pelo de tonto tampoco, pues. Por algo el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Somos sabios, pues, hermanos, porque usted es de Cristo Jesús, pues. Entonces el pueblo de Dios no puede ser un pueblo bobo, pueblo tonto. El diablo es tonto, el diablo es bayunco. Usted no. Y además hay mucho Dios para tan poco diablo, pues. Y Dios todo lo llena en todo. Pero aunque la visión tardará aún por un tiempo, más, pero quiere decir eso, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque te cueste aceptarlo, aunque veas que se tarda, aunque te venga la duda si va a venir o no va a venir, la opresión, el juicio, se va a manifestar o no se va a manifestar. No, ya se le olvidó a Dios, además ya Dios nos perdonó, es que ya hicimos varios cultos y gloria a Dios, y estuvimos en algunas vigilias, hicimos algunos ayunos. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. En tu tiempo va a llegar tarde, en mi tiempo llegará exactamente, dice Jehová de los ejércitos, en otras palabras. Y la salvación y la solución para ese tipo de opresiones y problemas va a venir juntamente para que puedan encontrar la salida. Pero dependerá de ustedes, dependerá de mi pueblo, dependerá de mis hijos, Habacuc. Tú eres el que abraza, tú eres el que lucha, Habacuc, eso significa tu nombre. Entonces abrázalos y lucha para enseñarle a este pueblo cómo deben actuar para que yo los pueda bendecir. Hermanos amados en el Señor, eso nos toca, no es otra cosa. Y usted dirá, no, está fregada la cosa. Sí, puede estar fregada, pero más fregado va a estar si usted no hace nada. Sí. Es que no es aquí solo de perder, no, hermano, yo no tengo tiempo. Yo no puedo. Mira, hay gente que no tiene tiempo para un culto en la iglesia, no tiene tiempo para actividades en la iglesia, no tiene tiempo para nada. Bueno, no se dan cuenta ni de las actividades que hay en la iglesia.
Bueno, ¿y a qué hora es el culto, pues? A veces cuando hay feriado, ¿verdad?, que decimos el culto va a ser a las 4, hermano. Hay gente que va llegando a las 7, ya cuando toda la gente está cerrando ya. Hermano, ¿y qué pasó? ¿No va a haber culto ahora? No, ya terminamos. No quiere dar la ofrenda, hay que decirle. Pues algo hay que pedirle, pues. Pues no saben. No se dieron, es que no oí, es que no dijeron. Pero olvídese, hasta la última actividad de la gente de por allá, por el otro lado del país, eso sí lo conocen. Todas las actividades de la radio fulana, esas sí se las puede. El top 10, ese sí se lo conoce. La Loba con Shakira en tercer lugar, ese sí se la puede. Pero las cosas de Dios, nada. ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? Que le demos el primer lugar. Aún en su trabajo, dele el primer lugar al Señor. Pues no tiene tiempo de venir nunca a la iglesia porque usted trabaja mucho, pues dele el primer lugar ahí al Señor. Que el mundo conozca que usted es hijo de Dios, una hija de Dios. Y ahí testifique. Y ahí bendiga al Señor. Ahí comparta de la grandeza de Dios. Y de esa manera hagamos una obra mejor para la honra y gloria del Dios Todopoderoso. Necesitamos del Señor, hermano. Hoy más que nunca necesitamos de Dios. Y si esto es un juicio enviado sobre los moradores de la tierra, la iglesia debe de proclamar la visión de Dios, para que el que la leyera corra con la visión, escape por su vida y vaya al mundo que le rodea a decir qué es lo que Dios ha establecido sobre los moradores de la tierra. Depende de nuestra decisión, depende de lo que nosotros decidamos hacer. Así Dios obrará en nuestras vidas. Así Dios obrará como iglesia, como grupos familiares. No espere más. Hoy es el tiempo. Conságrese a Dios. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, Señor. Te alabamos y te adoramos. Te glorificamos, Señor. A veces, oh Dios, por no congregarnos, enseñamos cosas torcidas también. Por no congregarnos, no sabemos cuál es la visión que nos rige a cada uno de nosotros como iglesia, Centro Misionero El Sembrador. A veces por no estar metidos en la jugada, no entendemos lo que debemos hacer o cómo debemos llevarlo a cabo. Pero Señor, creo que ha sido claro lo que dice ahí en tu palabra. Y si no es claro lo que digo yo, pues ahí la palabra es más clara que nunca. Tú has establecido sobre nosotros algo como lo que en el tiempo de Habacuc había de suceder. Tendría que llevarse a cabo. Y a veces, Señor, aunque no lo entendamos bien, aunque no sepamos cómo actuar, aunque no sabemos qué decir ante esas circunstancias o ante esas situaciones, definitivamente, Señor, hoy más que nunca te necesitamos a ti. A lo mejor de nada sirve que podamos pues gritar y podamos aquí deshacernos y llorar y de todo, si no estamos dispuestos a cambiar nuestro corazón delante de ti. Pero Señor, si estamos listos y dispuestos, obra por favor un milagro en cada una de nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, oh Dios. Hoy más que nunca te necesitamos. Yo sé que cada uno necesita estudiar. Yo sé que cada uno necesita trabajar para sustentar a su grupo familiar. Yo sé, Señor, que cada uno necesita hacer un montón de cosas en la familia. Y que muchas veces, especialmente quizás las hermanas, tienen momentos duros con sus esposos que no les dan ni permiso de venir al templo. O que las tienen ahí sentenciadas. Y que a puras penas vienen. Pero Señor, que puedan ser libres de todas esas ataduras. Que puedan dedicarte a ti, Señor, el tiempo que tú mereces, Padre de gloria. Que todo te pertenece a ti de todas maneras. Que podamos entenderlo así. Y podamos sacudirnos toda cadena, toda atadura del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tú nos ayudes a salir adelante, nuestro deseo y oración.
que tú te manifiestes con poder y potencia de lo alto. Es nuestra petición, Señor, en esta hora. Y si juicio ha sido decretado sobre nosotros también, Señor, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar y quejarnos ante ti, o afirmarnos en el lugar donde tú nos has puesto y escuchar tu palabra bendita que nos haga ver cómo tenemos que actuar y qué tenemos que decir. Queremos estar firmes, Señor. Queremos que nos afirmes, oh Dios, y tomar buenas decisiones para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Y ayúdanos, por favor. Mira, Señor, ¿para qué pelear tanto entre nosotros? Si la cosa en última instancia, ya al diablo ni le importa quizás si peleamos o no peleamos. Porque ya hizo tanto y tantas malas decisiones que hemos tomado, que juicio tuyo, Señor, ha sido decretado sobre los habitantes de la tierra. Y que tu pueblo no esté exento de esto. Pero ayúdanos, por favor, entonces, a tomar buenas decisiones de aquí en adelante y a formar parte de ese remanente fiel de tu iglesia, remanente consagrado a ti de tu iglesia, Señor. Y que podamos escribir la visión en tablas para que todo aquel que la leyere corra con la visión y de esa manera se dé cuenta que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado por la luz. Ayúdanos, Señor, y ministra la vida de aquellos que no te conocen en esta hora. Los que ya te conocemos, Señor, ministranos también para que podamos consagrarnos a ti y reconciliarnos contigo a lo mejor. Obra por favor, Señor. Obra por favor en nuestras vidas. Lo necesitamos, Señor. Si hay alguien entre nosotros que nunca antes ha hecho una decisión de fe por Jesucristo, nunca antes ha confesado sus pecados delante de Dios, nunca antes ha aceptado a Cristo como el Salvador de su vida, diciéndole: Señor, reconozco que soy pecador, perdóname, límpiame con tu sangre derramada en la cruz del Calvario, quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Si hay alguien que nunca lo ha hecho y que quiere hacerlo y formar parte del pueblo de Dios, de un pueblo convencido, un pueblo agradecido, un pueblo alegre, satisfecho, contento, un pueblo firme y fuerte en Cristo Jesús, lo puede usted indicar manifestando que usted desea abrirle su corazón al Señor, levantando su mano delante de Dios, con su dedo en alto. Si usted quiere aceptar a Cristo como su Salvador personal, indique que usted tiene necesidad de Dios y que quiere aceptar a Jesús como su Salvador personal. Si hay alguien, alce su mano, ponga su dedo en alto ahí, su mano en alto. Manténgala así unos segundos, por favor. Y alguien que mire su mano levantada se le va a acercar, algún servidor de la iglesia se le va a acercar para orar con usted y por usted. Si hay alguien, joven, señorita, adulto, ahí, si usted quiere reconciliarse con Dios de la misma forma, alce su mano. Alguien va a ir a orar por usted y con usted. Si hay alguien, alce su mano y espere que alguien llegue ahí para que pueda orar con usted y por usted. Y ahí en casa, de la misma manera, si necesitan a Jesús, hagan una oración de fe diciendo: Señor Jesús, te necesitamos hoy y abrimos nuestro corazón delante de ti para que tú nos limpies, para que tú nos perdones, para que tú nos purifiques y hagas una nueva criatura de nosotros. Te recibimos como nuestro Señor y Salvador personal. Acéptanos como un hijo, como una hija tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y danos fuerza para serte fiel hasta que tú vengas a levantar a tu iglesia o nos llames a tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Si hay alguien